Estos porcentajes con Alexandra Ames, politóloga y jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico. Alexandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida al programa. Hola Juliana, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Gracias, igualmente. A ver, Alexandra, Pedro Castillo estaba estancado, ¿no? Y quien venía subiendo, acercándose cada vez más al punto que hasta hace menos de una semana hablábamos de un empate técnico, es la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. ¿A qué le atribuyes la situación que se marca, se muestra en la foto de hoy, en esta última encuesta, donde ya no estamos hablando de un empate técnico, tampoco de una gran diferencia, pero son 5 puntos y un poco más entre uno y otro? Para ti, ¿cuál crees, Alexandra, que ha sido el evento, el hecho, lo dicho, lo que no se dijo, que ha permitido que la gente ahora mismo tenga esta percepción? Bueno, en principio creo que evidentemente la distancia entre ambos se ha agrandado, ya se había achicado en un momento, pero ahora se ha agrandado. Pero se ha agrandado muy poquito, ¿no? Si lo comparamos, si miramos intención de voto, ¿no? Para no comparar simulacro con intención. Ajá. Si miramos intención de voto, vemos que en realidad no ha habido mucho cambio, ¿no? Hemos pasado de un Castillo de 44 a un 45.5%, y eso dentro del margen de error realmente lo que nos dice es que tampoco ha avanzado realmente, ¿no? Lo mismo para Keiko Fujimori, nos estaría reflejando que está totalmente estancada, pero podría desde el margen de error o haber retrocedido 2.8% dentro del margen de error hacia abajo, ¿no? O hacia arriba. Entonces, las encuestas, que son siempre muy interesantes de mirar y nos genera a todos los ciudadanos pues mucha expectativa, ¿no? La gente se pregunta en los chats cuándo sale la próxima encuesta y quiere ver. Lo cierto es que con tan poco un margen de diferencia es bien difícil analizar realmente quién está en la delantera dentro justamente del margen de error. Entonces, creo que acá, y ya para responder tu pregunta, ¿a qué le atribuyo en todo caso que más o menos no haya cambiado mucho la cosa en realidad desde mi lectura? Es que todavía pues ninguno termina de convencer. Lo que sí tengo que confesar es que hace unas semanas yo había dicho de que el hecho de que Pedro Castillo no asista al debate podría ser muy perjudicial, y esto no se ha reflejado necesariamente en las encuestas, ¿no? Sin embargo, la pregunta que hace aquí Datum respecto a las opciones que le da a la ciudadanía para entender por qué no está yendo al debate de Santa Mónica, me da algunas luces, porque en realidad las dos opciones para mí son totalmente complementarias, ¿no? Una es, y cito, porque se corre de Keiko Fujimori, ¿no? Y la otra es porque está preparando su equipo técnico, está preparando sus propuestas, ¿no? Que lo presentó, Entonces, dicho sea de paso, el domingo, pero la promesa era presentarla el mismo sábado. claro, exactamente, pero yo creo que de alguna manera pues es posible que haya espacio para que las personas opten por responder las dos cosas, digamos, Claro. Porque una es consecuencia de la otra también. No voy al debate de Keiko porque la verdad todavía no tengo muchas propuestas, necesito juntarme con un equipo técnico que probablemente no tengo, tampoco. Ajá. Entonces necesito ganar tiempo Claro. para armar esto, y es posible que la gente haya entendido esto, y probablemente pues la expectativa de los debates que vamos a tener el domingo, estos 2 domingos que se vienen, van a ser muy altas, ¿no? Entonces, esto va a ser bien importante para que la ciudadanía finalmente pues termine de informarse respecto a qué hay detrás de estas buenas intenciones que ambos candidatos pueden tener alrededor de los discursos que están teniendo respecto a las propuestas de política pública. Lo que parecería decir las encuestas, Alexandra, es que sí, pudo haber, digamos, tenido bastante éxito esta como estrategia, ¿no? Este hecho de Keiko Fujimori ir a Santa Mónica y que no aparezca Pedro Castillo, cuando además él fue el que puso la pelota en la cancha, le invitó, y claro, de pronto, qué valiente, ella sí fue, el otro se corrió, y por eso estamos ahora, digamos, dándole nuestro apoyo a Keiko Fujimori. Pero cuando se hace esta especie de desagregado y se le pregunta a la gente, ¿tú crees que fue una estrategia de campaña de Keiko? El 70% dice que sí, y el 18% no está convencido, no se compró este encuentro de los dos hermanos abrazándose en el estrado. Al final pareciese que la estrategia le terminó pasando una mala jugada a la candidata de Fuerza Popular. No sé, ¿qué crees tú? Sí, creo que ahí tuvo la oportunidad, digamos, de aprovechar el espacio, pero creo que al hacer más largo el tiempo, se generó ahí un mensaje más disforzado, digamos, de la necesidad del llamado a la unión,
Creo que la gente igual está esperando un encuentro porque a la gente le encanta la confrontación finalmente, ¿no? Claro. Y algo que tenemos que entender los ciudadanos y los candidatos también, por supuesto, es que los debates no es para ir a pelearse, es para exponer ideas y para argumentar, digamos, qué hay detrás de la idea que uno trae consigo, ¿no? La gente quiere sangre a veces y eso evidentemente pues no es sano para el debate público porque lo que buscamos los ciudadanos finalmente son soluciones técnicas y no estos discursos políticos que se van a entrometer, digamos, en lo que los ciudadanos realmente merecemos escuchar, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido la firma de la proclama ciudadana para los dos? Sobre todo, me atrevería a decir que para Pedro Castillo, porque el que más temor genera en cuanto a su compromiso para respetar el Estado de Derecho, para respetar la independencia de los medios de comunicación, de la prensa, son temores que, digamos, van direccionados a la propia radicalidad de un discurso de extrema izquierda. ¿Consideras que ese 1.5 que ha subido, que no es mucho, pero de todas maneras muestra un ascenso, a diferencia de Keiko Fujimori, que baja un poquito menos de 0.9%, tiene que ver con este tema de la proclama ciudadana? Porque por un lado está así el hecho de que él haya ido a firmar, pero por otro también lo pudo haber perjudicado y pareciera que esto no ha mellado, ¿no?, en las encuestas, los escandalosos audios de Guillermo Bermejo, que es un congresista electo de Perú Libre, del partido al que él pertenece y que está representando en esta campaña, donde además dice abiertamente que la democracia es una pelotudez y que si llegan al poder la idea es perpetuarse. Realmente son comentarios que generan señales de alerta y mucha preocupación. Pero para ir al grano respecto a lo que comenta sobre la proclama, yo tengo 3 comentarios específicos. Sí. El primero es que me parece muy sano, muy saludable y saludo que instituciones de la sociedad civil se involucren de manera conjunta en hacer este pedido a 2 candidatos. Lo segundo es que los candidatos pues finalmente se ven acorralados o comprometidos de firmar un compromiso, valga la redundancia, porque en política todos son gestos y no hacerlo puede jugar muy en contra de los candidatos. Y en este momento ellos van a firmar todo lo que se le pongan, lo que le puedan poner encima respecto a consensos desde la ciudadanía, desde la sociedad civil organizada, ¿no? Lo tercero es que me deja un sinsabor, y esto lo he venido comentando esta semana como politóloga, el hecho de que a 200 años de república, Juliana, tengamos que vernos forzados a pedirle o exigirle a los candidatos de que cumplan con el respeto a las instituciones democráticas, que juren que no se van a quedar más de 5 años de lo debido. Entonces no puede ser que hayamos llegado a... Que no se debería de pedir eso, debería de ser un compromiso orgánico por parte de personas que están postulando porque creen en un Estado de Derecho y porque respetan una democracia. Es verdaderamente, sí, peligrosísimo lo que estamos viendo. Entonces es muy lamentable y aquí los ciudadanos tenemos que cuestionarnos no solo cómo llegamos aquí, porque de eso se está hablando mucho también, sino qué estamos dispuestos a hacer los ciudadanos para evitar que esto siga sucediendo, ¿no? Porque estamos todavía involucrados en un círculo muy vicioso respecto a la baja calidad de nuestras instituciones o a la debilidad de la institucionalidad democrática. Y tenemos que empezar ya a poner de nuestro lado para construir esto, ¿no? A mí, Juliana, me llama gente de todos lados a preguntarme por quién hay que votar. Y veo muy preocupados a las personas para ver si hay que votar por uno, por otro, o cuál es el mal menor, buscando una solución o tratando de ampararse o refugiarse en una de los 2 candidatos. Y no debería ser así. Pero qué importante lo que dice, porque en el caso de la candidatura de Keiko Fujimori, ella está tratando de convencer de que ese voto que le vayan a dar no sea porque ella representa el mal menor, sino porque la gente piensa que va a hacer las cosas bien, que ha aprendido de sus errores, que apela a, digamos, dejar el odio de lado y solicita abiertamente una tercera y última oportunidad, ¿no? Que si tuvo una bancada obstruccionista, eso ya no va a suceder y demás. El tema es que no termina de convencer frente a un Pedro Castillo al que se le solicita que cada vez se aleje más del plan, del ideario que presentan cuando inscriben la candidatura ante el Jurado Nacional de Elecciones, donde además invocan a Fidel Castro, a Nicolás Maduro, y basta leerlo para decir, Dios mío, ¿esto qué es? ¡Qué miedo! Vamos a terminar siendo la sucursal de Venezuela, y que él bien podría decir, no, si verdaderamente tiene la intención de deslindar de Cerrón y de lo que representa el extremo del proyecto de Perú Libre, pues no, aquí estoy y por eso firmo este compromiso y demás. Pero si se aleja también del compromiso, del discurso inicial, Alessandra, pues claro, debe decir,
pierdo este voto duro del centro, del sur, que ya se compró este mensaje. Entonces, ¿cómo hago para darle a la gente de Lima, a la gente del oriente y del norte, que lo estoy perdiendo, sobre todo lo que me están pidiendo, sin que la soga se me vaya con el otro grupo? Evidentemente está en una gran encrucijada por lo que tú acabas de resaltar. Los dos, ¿verdad? Los dos. Importante. Y por el lado de, efectivamente, y por el lado de Keiko Fujimori, de la misma manera. Los dos tienen mochilas muy pesadas y ambos parecieran pues meterse cabeza entre ellos mismos, ¿no? Autogoles, digamos, y pareciera que uno juega a favor del otro. A veces me sorprende, de hecho, que no haya más bien una apertura de tratar de acercarse un poco más al centro, de tratar de ganarse a las personas que todavía le están pensando que no son pocas, ¿no? Entonces, es importante que los candidatos pues hagan estas concesiones y empiecen a pensar pues en la construcción ya de una agenda mucho más consensuada, más allá de los extremos, que no nos está haciendo muy bien. Esta semana hemos visto cómo, por un lado, el candidato voluntario o involuntariamente ha llamado a la violencia a los periodistas. Voluntariamente, voluntariamente, porque además ha sido su mensaje y él sabía lo que iba a provocar. Alexandra, pero eso no ha sido tomado en cuenta en esta encuesta, este simulacro de votación, porque se cerró justamente el sondeo el 20, ¿no? Entonces, en la tarde ya simplemente dejabas de preguntarle a la gente, pero para la próxima encuesta, eso sí, va a formar parte de todas maneras de una pregunta importante en el sondeo. ¿Consideras que eso sí le puede restar a Pedro Castillo? Mira, sí. Pero el problema es que también está sucediendo por el lado de Keiko Fujimori. Hemos visto también esta semana cómo personas allegadas a ella han insultado, han dicho en redes sociales que hay que llamar a comprar armas y gana el comunismo, han choleado, ¿no? Dado expresiones de racismo que deberían estar sancionadas por la ley, muy a la ligera, ¿no? A personas, analistas profesionales respetables solamente por su condición de haber nacido en una región distinta a Lima. Entonces, este nivel ya no de polarización, sino de violencia entre ciudadanos es inaceptable. Y lo que está sucediendo, pues, es que estos mensajes justamente de polarización de ambos lados legitiman la capacidad de que los ciudadanos se sientan mucho más libres de decir estas cosas que en una sociedad de paz, en una sociedad pacífica, que reconozca una comunidad, digamos, no se debería. No, de acuerdo. Pero una pregunta, Alexandra, que creo que es importante, ¿no? Porque siempre hay mochilas, como lo mencionabas hace un rato, que carga un candidato. Más aún cuando estamos hablando de estos dos que representan, además, posturas muy extremas, no tienen nada que ver Pedro Castillo con Keiko Fujimori y Keiko Fujimori con Pedro Castillo. En el caso de Keiko tiene una carrera política mucho más amplia. En realidad hay para hacerle mucho más preguntas, muchas más interrogantes y por lo tanto más cuestionamientos en cuestión de números que a Castillo. Pero sin embargo, si hablamos no de cantidad, sino de calidad del interrogante, claro, es grave, ¿no? La corrupción que para muchos representa la candidatura de Fuerza Popular, la mochila de la dictadura de los 90 con el padre, que ella se ha encargado de traer a esta campaña. Ahora mismo en el equipo técnico está Máximo San Román, está Tudela, etcétera. Pero, claro, hay algo que tiene que llevar sobre sus hombros Castillo, que es lo peor que puede pasarle a un país que ha vivido, ¿no? Y ha escrito una historia con sangre, el terrorismo. O sea, obviamente, si a cualquiera le preguntas qué prefieres, un corrupto o un terruco, vas a decir un corrupto por último, porque el terruco no me va a poner un coche bomba en la puerta de mi casa y lo va a hacer detonar. Eso está mellando realmente la candidatura de Pedro Castillo. Lo digo no solamente por la campaña que hay de terruquear, sino porque hay eventos puntuales donde gente vinculada a él está siendo investigada. Se inició un juicio oral contra uno de los congresistas electos, supuestamente por los vínculos que habría tenido con Sendero Luminoso. Entonces, ya hay un juicio, o sea, hay algo tangible, no solamente es el dicho, la especulación, el indicio. Sí, el problema es que se ha abusado de ese mensaje, digamos, del terruqueo, que ya la gente empieza a simplemente no mirar, digamos, o termina contaminando la información de calidad que hay alrededor de lo que tú acabas de mencionar, de que en este momento tenemos congresistas electos que están en investigación por este tema, ¿no? Entonces, cuando el mensaje se masifica de esta manera, de manera exagerada, porque tenemos que aceptar que ha habido una forma exagerada de esto, la gente ya no lo ve creíble. Entonces termina invisibilizando otros
otros temas que son de absoluta preocupación, como el que acabas de mencionar, ¿no? Sí, de acuerdo. Gracias, Alexandra, por esta información, por este análisis, por ayudarnos a entender bien todo lo que se dice entre líneas, ¿no? En las encuestas que son numéricas, frías, porcentajes y demás. Hay que explicarlo y te agradezco por habernos ayudado y ser tan puntual en los temas que interesan. Estamos, señores, a 15 días nada menos de el 6 de junio. Gracias, Alexandra. Alexandra Ames, politóloga, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico.